partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es 14 de enero. Subió esta mañana el precio del pasaje de Transmilenio, que quedó en 3.550 pesos. Subió 350 pesos y suben el viernes, pasado mañana, peajes que en algunas zonas del país van a tener incrementos de 10%. Van a ajustar el precio de pensiones, mensualidades y matrículas de colegios privados, y el dólar amanece esta mañana por primera vez en 5 años por debajo de 3.700 pesos. Después de caer durísimo en la jornada de ayer, el dólar se cotiza esta mañana a 3.600. Todos ajustes económicos, producto, entre otras cosas, de la necesidad de caja del gobierno, que se está endeudando y dejando al próximo gobierno con un nivel de deuda grandísimo. Ayer hubo una colocación, la más grande de la historia, por más de 5.000 millones de dólares. Todos esos dólares que están entrando a Colombia están provocando una silenciosa revolución económica en nuestro país. Y es lo que tiene el dólar esta mañana en estos niveles, por debajo de 3.700 pesos. Entre otras cosas, también se están repatriando muchos billones de pesos de fondos de pensiones que tienen inversiones en el exterior. Van a entrar muchos dólares, muchos pesos, una cantidad muy grande, lo que permitirá seguramente que el dólar siga cayendo. Por otro lado, el tema del reajuste del salario mínimo causa un impacto notable en la economía. Con eso, con el aumento del pasaje de Transmilenio, del sistema de transporte en Bogotá, como están subiendo también en otras regiones del país los transportes públicos, en un efecto cadena que no le gusta al gobierno, que está intentando evitar los efectos del aumento de 23.7% en el salario mínimo. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de lo que está pasando en la economía esta mañana. El gobierno nacional, por otro lado, tendrá que enfrentar dos demandas. Por un lado, la demanda contra el aumento del salario mínimo que presentó el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, actuando a nombre de pequeños y medianos empresarios, porque dicen los demandantes, el gobierno no siguió normas, criterios técnicos para subir el salario mínimo en este nivel 23.7%. Y por el otro lado, porque el efecto es contraproducente. También fue demandado ante la Corte Constitucional por parte de los grandes gremios de empresarios el decreto de emergencia económica que expidió el gobierno el 22 de diciembre pasado. Demandado ese decreto, sorteado, le cayó al magistrado Carlos Camargo. Vendrá ahora, hoy aboca conocimiento el magistrado Camargo, y vendrán las pruebas y la solicitud de testimonios a grupos de centros de pensamiento, a la academia, para establecer criterios y evaluar muy rápidamente, será cuestión de días, si efectivamente la Corte estrena la suspensión provisional de ese decreto de emergencia económica. Bienvenidos, muchas noticias para compartir con ustedes en este amanecer. A propósito, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, es una de las demandantes a la Corte Constitucional pidiendo eso, suspender el decreto de la emergencia económica, una petición en donde están muchos intereses en Colombia. El gobierno se quedó solo, no tiene cómo defender una emergencia que no tiene hechos sobrevinientes y que está motivada solamente por la negación, por el rechazo que hubo en el Congreso de la República a la decisión de la reforma tributaria que aspiraba el gobierno nacional a finales del año pasado. Hablando del gobierno, les contaré, renunció esta madrugada la directora del DAPRE, la poderosa Angie Rodríguez, que deja de ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que ha tenido, la verdad, 6 personas de confianza, en teoría. Este cargo de director de la Presidencia de la República, en teoría, está diseñado para ser el fusible del presidente, pero aquí han exagerado un poquito. Ha tenido 6 fusibles: Mauricio Liscano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, el fugaz Jorge Rojas y ahora el pastor Sade, recuerden ustedes, y ahora Angie Rodríguez, que renuncia en medio de codazos que se están dando durísimo dentro del gobierno. Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, denuncia
que ella se ha dedicado, y él fue director del Fondo de Adaptación, y ella, que va a heredar ese puesto, que se ha dedicado a repartirle burocracia a sus amigos, pero también a su familia. Tienen una pelea casada muy fuerte dentro del gobierno, no la primera desafortunadamente. Esta renuncia de doña Angie Rodríguez la informa ella misma esta madrugada, después de que más temprano Carrillo había informado, como una pelea de niños chiquitos, que ella lo sacó del chat de la presidencia de la República. Una pelea que tiene muchos ingredientes de forma, pero también muchos de fondo. El ambiente laboral de la presidencia que permite el presidente Gustavo Petro ha llevado a esta clase de pequeñas y grandes anarquías. Ya tuvieron 5 directores, vendrá uno más con el que supuestamente terminará el gobierno nacional en la dirección de la presidencia de la República. Hablando del gobierno, anoche tarde terminó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con compromiso de normalizar relaciones con Estados Unidos, al final de la cual una reunión de casi 5 horas se emite una declaración llena de lugares comunes que hay que leer. Les sugiero, no solo por lo que dice la declaración, que reiteran el compromiso con la bilateralidad, con la multilateralidad, una declaración de principios del gobierno colombiano, pero también hay que leerla por lo que no dice. No menciona al presidente Trump, el presidente Petro, que va para Washington, a la Casa Blanca, la primera semana de febrero. Lo que están en juego son las relaciones no solo con Venezuela, con el régimen de Delcy Rodríguez, sino también especialmente con el gobierno de los Estados Unidos. Le pidieron en esta reunión de la asesora al presidente Petro que dejara de manejar las relaciones internacionales a través de la cuenta de Twitter. Dice un parlamentario que estuvo anoche que el presidente Petro aceptó. Estuvieron presentes Santos, Gaviria y Samper, no estuvieron presentes Pastrana, Duque y Uribe. El presidente Petro escuchó reclamos de diferentes naturaleza, expresiones, pero también planteó puntos de vista alrededor del manejo de las relaciones internacionales. Hablando del mundo, les contaré del desenlace del levantamiento popular que hay en Irán, en donde hay una cifra de muertos por miles. En segundos actualización, porque está amenazando allí también el presidente Trump con meter su fuerza, con meter la ayuda norteamericana. En Colombia, la tragedia del día se vive del departamento del Huila, en donde un niño, el hijo del director de la cárcel de Neiva, que en realidad opera en Rivera, que queda a 20 kilómetros de Neiva, la capital del Huila. El director iba en su carro particular con su hijo, fue víctima de un atentado en el que murió el niñito de apenas 11 años de edad, que recibió un disparo trágicamente en su cabeza. Esta mañana en Huila hay una recompensa de 50 millones de pesos. Disidentes de Calarcá se entregaron al ejército, se desmovilizaron en zona rural de Atrato, en Chocó. Entre ellos hay unos muy importantes cabecillas, investigan los alcances de este nuevo terrorismo. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es 14 de enero, se están cumpliendo 33 años de la erupción del volcán Ganeras, que ocurrió en 1993. Recuerden ustedes, fue cuando murieron entre ellos 6 científicos. Una erupción del Galeras en ese momento considerada menor, que se volvió recurrente en el sur del país. Les contaré en segundos del concierto homenaje funeral que hay para Jason Jiménez a partir del mediodía en el Movistar Arenas, que amanece allí en la zona por la carrera 30 en el norte de Bogotá, lleno de gente que ya está haciendo fila, que amaneció acampando, intentando ver a sus ídolos. Va a haber entrada gratuita, son 2 temporadas, 2 jornadas de concierto en honor a Jason Jiménez, una de 12 a 4, la otra de 6 a 10 de la noche. Aquí está lo más importante en este día miércoles, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es difícil entender que a un presidente de un régimen considerado ilegítimo se le reemplace con su vicepresidenta considerada también ilegítima y que permanezcan en el poder los cómplices y responsables de los incalculables desafueros y crímenes de ese régimen. Esa fue la posición que fijó el expresidente Juan Manuel Santos durante la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que lideró en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro, donde se analizó la relación con los Estados Unidos y la situación en Venezuela. Durante este encuentro, varios congresistas le pidieron al presidente Gustavo Petro que se abstenga de manejar la diplomacia a través de las redes sociales. Escuchamos al senador por el Partido Cambio Radical, José Luis Pérez. Es un error. Cualquier
comentario o cualquier respuesta a la postura de un gobierno como los Estados Unidos, hacerlo por redes sociales. Existen los mecanismos diplomáticos y a eso se le llamó, y el presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó. La representante de la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez. A nosotros debe primar precisamente esa relación que lleva 200 años, es estratégica y no puede hoy, debe cuidarse porque no puede hoy confrontarse o no puede meterse en esos temas personales y llevarlos a lo personal. Y esa madrugada en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que se presentaron muchas coincidencias al término de esta reunión. Respaldamos a nuestro presidente Gustavo Petro, defendemos la soberanía nacional y la decisión popular expresada en las urnas. Esta madrugada Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable como directora del DAPRE y la Secretaría General de la Presidencia de la República y asumirá como nueva gerente en propiedad del Fondo de Adaptación. Rodríguez llega a esta entidad en medio de los escándalos que existen sobre la entrega de contratos y además de eso sobre presuntos despidos masivos y el nombramiento de familiares y amigos tanto en el DAPRE como el Fondo de Adaptación que ahora llega a gerenciar en propiedad. Su principal opositor en el gobierno es Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En mi opinión, lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Esto que está aquí, este palacio, esta casa de Nariño, es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal. A partir de hoy, el alza de 350 pesos en el pasaje Transmilenio entra en vigencia. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio. Hay diferentes rubros y estos rubros se actualizan anualmente o mensualmente con unos indicadores macroeconómicos. Uno de esos indicadores macroeconómicos muy importantes es el IPC, pero también lo es el salario mínimo. Nosotros tenemos hoy una prestación del servicio que es intensa en personal. En las principales ciudades del país se ha presentado un incremento del pasaje en los sistemas masivos de transporte. En Medellín, el aumento del metro fue de 390 pesos y en Cali el valor del mío fue de 300 pesos. Sí, es como si tú tienes un negocio, si se te incrementa todo, a los empleados hay que pagarles, tiene que subir de acuerdo a cómo suba las cosas, es natural. Pero si usted tiene 3 hijos y diario le toca pagar 3, son casi 12.000 y 12, 24.000 por... El personal del IMPEC fue nuevamente blanco de la violencia. Esta vez un niño de escasos 11 años se convirtió en víctima inocente de estos hechos. A sicarios le dispararon al vehículo en el que viajaban el director de la cárcel de Neiva, su hijo y el subdirector del penal. Las autoridades buscan a los responsables y establecen los móviles de este atentado. Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, habló de cómo llegó el menor que falleció en este atentado. Requirió un manejo urgente por cirugía, para lo cual se llevó a Salas. Se le realizó una intervención torácica y abdominal, se le estabilizaron los sitios de sangrado, tuvo una pérdida muy importante de sangre, tuvo lesión a nivel de 3 órganos intraabdominales que ya se estabilizaron. A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda. La llegada de cientos de fanáticos al Movistar Arena comenzó a darse después de que conocieran que hoy al mediodía se abrirán las puertas para que cientos de estos le den el último adiós al artista de música popular tras el accidente fatal del pasado fin de semana. Algunos de estos, mientras estaban a las afueras, brindaban con algo de licor cantando sus canciones y asimismo recordándolo de las veces que estuvieron en los conciertos o simplemente porque se cruzaron con él en la vida. Estamos esperando todo acá o haciéndole un pequeño homenaje. De Gacheta, Cundinamarca, venimos a ver a Jason Jiménez. Gacheta, Cundinamarca con el corazón, solo un sentimiento. Jason, te llevo para siempre mi corazón. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó como grave e inaceptable la denuncia sobre un presunto espionaje con Pegasus al ministro de Justicia encargado y anunció coordinación inmediata con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y entes de control para esclarecer los hechos. El ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga. Solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa.
Desde el Parlamento venezolano se insiste que van casi 400 presos políticos liberados, desmintiendo a las ONGs defensoras en derechos humanos que cuentan menos de 60. Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, cargó contra esas ONGs y a la vez cuestionó a un diputado de la oposición quien le exigió honrar su palabra sobre estas excarcelaciones. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Irán entra hoy en su 17º día consecutivo de protestas con un saldo extraoficial que supera las 2.500 muertes. El presidente Donald Trump llama a los iraníes a seguir en las calles y promete ayuda en camino, aunque sin precisar de qué se trata. Teherán acusa a Estados Unidos de incitar la violencia y la ONU advierte sobre el posible uso de la pena de muerte contra los manifestantes. Tras su derrota 1-0 con River Plate, Millonarios tendrá hoy a las 5 de la tarde un exigente partido de preparación ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Será un juego amistoso que servirá como homenaje póstumo a Miguel Ángel Russo, el mítico director técnico quien falleció el 8 de octubre del año pasado. Además, este podría ser el partido en el que reaparezca Falcao García. Otro que se suma al ataque azul es el delantero argentino Rodrigo Contreras, quien llega en condición de préstamo de la Universidad de Chile y desde hace días se unió a la pretemporada. Experiencia, sacrificio, soy un jugador con mucho sacrificio, de aportar con goles, que para lo que me contrató el equipo, así que nada, también de mi experiencia ayudar a los más jóvenes. Estás escuchando Blue Radio.